En febrero del 2021, en vísperas de la celebración del llamado Día de San Valentín, un periódico español publicó un artículo en el que dice: la pandemia también ha afectado al amor. El obligado distanciamiento social ha complicado la ya de por sí difícil situación de las relaciones sentimentales, y por eso es probable que este San Valentín tan atípico necesitemos más que nunca una dosis extra de fe en el amor. Luego habla de varias parejas que han vivido matrimonios largos de varias décadas, y destaca particularmente a una pareja, a Selmira y a Herbert Fisher, que se mantuvieron unidos durante 87 años hasta el fallecimiento del marido en 2011, cuando él tenía 101 años de edad. El autor de este artículo dice: en el 2010, con motivo del día de San Valentín, la pareja respondió por Twitter algunas de las preguntas de los usuarios que bien podrían servir de inspiración a aquellos que buscan el amor verdadero. Así, cuestionados acerca de cuál había sido el mejor consejo que habían recibido para su matrimonio, respondieron: respétense, apóyense, comuníquense, sean honestos, fieles y sinceros. Resulta paradójico, hermanos, que el mundo produzca matrimonios cada vez más cortos y a la vez admire tanto a los matrimonios largos. De hecho, que una pareja esté 20, 30, 40, 50 años unidos es un signo de estatus en la sociedad. Parece que no, pero la misma gente que hace chistes sobre el matrimonio tiene que ver con respeto a las parejas que han sabido superar sus diferencias, se han adaptado el uno al otro y han podido caminar juntos de la mano a pesar de las situaciones de la vida. Y León Tolstoy, el escritor ruso, lo tenía claro cuando decía: las familias felices todas se parecen, las infelices cada una vez a su manera. Los matrimonios largos son productos de pactos que se renuevan constantemente, y es justamente el tema del texto que nos ocupa. Basados en él, en Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20, les invito a considerar los elementos de un pacto renovado. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos decir que de todas las relaciones humanas, seguramente la más compleja es el matrimonio. Por eso me acuerdo de una persona que en alguna ocasión decía: ¿por qué de todas las formas de reproducción de las especies, Dios escogió la más difícil para los seres humanos? La bipartición, como las amibas, hubiera sido muy sencillo. La amiba se parte en dos y ya son dos seres independientes. La partenogénesis, ese medio por el cual una especie no necesita de otro género para multiplicarse, simplemente sucede. La polinización, dice, hubiera sido más fácil, con tal que el hombre se asegurara tener una buena bolsa de plástico y un matamoscas para que en tiempo de lluvia poder embolsar a su esposa y a sus hijas para que no les fuera a caer un polen ajeno. Dice, las cosas hubieran sido mucho más sencillas. Obviamente no estamos hablando de que en un sentido la sexualidad humana sea complicada. Lo complicado es que para llegar a ese punto demanda una serie de decisiones, compromisos, interacciones que no precisan otras formas de vida. Si es una relación que está proyectada indefinidamente, va a necesitar una serie de compromisos, de valores, de decisiones, en los cuales sabemos que tenemos que priorizar la lealtad, la fidelidad a la persona amada. Y por esto, hermanos, es tan singular el pasaje que nos ocupa, es el libro del profeta Oseas, capítulo 2, y hay cuando menos tres ideas que encontramos como elementos de un voto renovado. El primero es una proyección indefinida. El libro de Oseas es uno de los más dramáticos de la Biblia. Habla del amor y del desamor de un profeta atado a un matrimonio que resultó ser un verdadero infierno. La orden divina: ve y toma para ti una mujer de prostituciones, capítulo 1, versículo 2, sigue suscitando acalorados debates entre los expositores. Tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano, los intérpretes debaten entre una lectura metafórica y una lectura literal.
Algunos afirman que este matrimonio nunca sucedió, que no fue real, que es una simple parábola. Otros dicen que sí sucedió y que fue una situación real. Desde la antigüedad cristiana, por tanto, Jerónimo, el traductor de la Vulgata, estaba escandalizado cuando tradujo este libro y decía: ¿quién no se escandalizará ya al principio del libro al ver a Oseas, el primer profeta, que se le ordena que tome como mujer a una ramera y él no se resista? Debo decir, hermanos, que entiendo en parte la reacción de San Jerónimo. Jerónimo era un monje que se fue a Palestina a aprender las lenguas bíblicas y tuvo un maestro judío, un rabino, que le enseñó la lengua del Antiguo Testamento desde donde pudo traducir la Biblia al latín. Era tan brillante San Jerónimo como intelectual, que un día el rabino lo esperó con un ofrecimiento muy tentador. Le dijo: tengo una oferta para ti. Dice: hazte judío y te doy a mi hija. El rabino no era tonto, quería un yerno así, un yerno de esa calidad. Y bueno, San Jerónimo tuvo que decirle que no, porque su religión se lo prohibía. Así es que entiendo por qué dice: ¿cómo a Oseas le ofrecen, le mandan que se case con una mujer así? No se resiste. Y luego acusa al profeta de haber sido demasiado entusiasta en su obediencia. Una interpretación intermedia sostiene que realmente Oseas tomó una mujer que después le fue infiel y que al revelarle Dios el sentido trascendental de esa tragedia, el profeta atribuyó su matrimonio a la voluntad divina. El debate continúa hasta que entendemos que Oseas es tan solo una figura del Señor amando a su pueblo infiel. En los profetas el Señor es de hecho llamado marido de Israel. Isaías 54:5, Jeremías 3:14, 31:32, Ezequiel 16:8, etc. Y no es casualidad que sea llamado así, porque el matrimonio, como decíamos hace un momento, es la más compleja de las relaciones humanas, y por si fuera poco, ahora también es una institución en crisis. No vamos a detenernos demasiado en los números, pero el incremento de los divorcios es el termómetro de la crisis del matrimonio. Basta considerar algunas cifras de una manera muy somera. En 1993, por cada 100 matrimonios había 5 separaciones, el 5%. En 2011 la relación aumentó a 16%. Del 2000 al 2012 el porcentaje de matrimonios se redujo en un 20% y aumentó en un 73% el divorcio. En el 19 el número de divorcios era 32 de cada 100, y en cuanto a la duración de los matrimonios, casi el 30% se separa antes de 5 años, el 17 permanecen 9 años y el 54 lo hacen después de 10 años. Junto con Coahuila, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Querétaro ocupa el primer lugar en divorcios con un 50%. Y hermanos, para complicar las cosas, la mayoría de matrimonios en Querétaro terminan antes de 6 meses. Es una situación crítica. Tristemente, no siempre las separaciones son civilizadas, ya que a corto plazo impacta la vida emocional de la familia y a largo plazo también a la sociedad. Sin contar las amargas disputas que también se suscitan, se cuenta, hermanos, de un hombre que quería comprarle una muñeca a su hija y fue a la juguetería y preguntó: ¿cuánto cuesta la Barbie que está en el mostrador? 400 pesos, señor. Ok. Dice: ¿y la Barbie va al gimnasio? 400 pesos. ¿Y la Barbie juega a voleibol? 400 pesos. ¿Y la Barbie va de compras? 400 también. ¿Y la Barbie divorciada? 5,400 pesos. ¿Cómo? Señor, tenga en cuenta que la Barbie divorciada trae la casa de Ken, el carro de Ken, el sueldo de Ken, por eso vale 5,400. Bueno, la gente, sin embargo, sigue queriendo casarse. Los programas de televisión
de bodas siguen siendo populares. Las tiendas de trajes de novias siguen siendo un buen negocio. Cuando mi hija se casó, casi me desmayo cuando vi que el velo cuesta casi lo mismo que el vestido. Gracias a Dios lo pagó el chino. Lo pagó mi yerno y bueno, ya no fue tan duro el golpe. Pero hermanos, esa es la realidad. La mayoría de la gente soltera aspira a casarse, muchos divorciados también, y la palabra de Dios sigue llamándonos a desarrollar matrimonios de bendición. Pero al parecer la gente cree que el matrimonio es cuestión de química, de ganarse la lotería del alma gemela. Es cierto que la química del enamoramiento tiene su lugar, pero después de una temporada corta, la situación cambia o se transforma. Con el tiempo aprendemos que más que un sentimiento es una decisión. Bonhoeffer decía al respecto: así como se entrega el anillo mutuamente los novios y ahora lo ha recibido por segunda vez de manos del ministro, de esa manera el amor proviene de ustedes, pero el matrimonio proviene de Dios. Así como Dios está en lo alto por encima de los hombres, así también están la santidad, los derechos y las promesas del amor. No es su amor el que sostiene al matrimonio para que siga adelante. Ahora es el matrimonio el que sostiene al amor. El amor, hermanos, de Dios es eterno. Usted recordará en el libro del profeta Jeremías que Dios le dice a su pueblo: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Pero en este lado de la eternidad, la continuidad indefinida es la única proyección digna de una relación que está en las manos de Dios. Saber, estamos en las manos de Dios el tiempo que Dios quiera que estemos allí. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Estamos hablando de los elementos, hermanos, de un pacto, de un compromiso, un voto, y el segundo es una atmósfera de amor. Existe confusión, obviamente, respecto al amor. Se le suele confundir con emotividad, con intimidad sexual, con enamoramiento, etc. Y tal vez por eso la lengua del Nuevo Testamento utiliza varias palabras griegas para hablar del amor. Pero más grande que su vocabulario es la gama de desafíos que el amor enfrenta, y el primero de ellos es la subsistencia misma de la relación. Todo suele iniciar con el enamoramiento, que es ese estado emocional caracterizado por un conjunto de sensaciones positivas que se experimentan tanto a nivel mental como físico, que ocurre cuando alguien tiene una fuerte atracción por otra persona. Los que tenemos hijas fuimos testigos del enamoramiento de nuestras hijas. Y hermanos, uno está en conflicto e incluso puede decirle a la hija: míralo, está feo, está chaparro, está panzón. Para la muchacha le están cantando el cantar de los cantares: mi amado es rubio y blanco y señalado entre 10,000. El enamoramiento es una situación, hermanos, que ahora nos ha permitido empezar a entender la neurobiología o la neuroquímica del amor. El enamoramiento empieza en la corteza cerebral, que libera un cóctel de hormonas, sobre todo la dopamina, que hace que la persona actúe como drogada y condiciona actitudes y conductas del enamorado. Hace 500 años Martín Lutero ya lo sospechaba. Decía: el amor primero es pura ebriedad, pero cuando pasa la intoxicación llega el verdadero amor conyugal. Para entender lo que Lutero estaba diciendo, tenemos que evocar un poquito de su historia de amor. Él era reformador en Wittenberg, y en un convento al que abastecía de arenque, de pescado ahumado, uno de los miembros de su iglesia, en un barril de arenque se encontró una carta de una monja que le decía que había un grupo de religiosas que querían desertar, que querían salir del convento, pero le pedían ayuda a Lutero para escaparse. Lutero le dijo al vendedor de arenques que sí, que fuera, que llevaran los barriles, que los descargaran en los barriles del convento y que rellenaran los barriles con monjas. Así es que sucedió, se trajeron a las monjas a Wittenberg,
Y cuando Lutero conoció a Catalina von Bora, iba perfumada de arenque ahumado, imagínense nada más. Le buscó marido, pero nunca se hizo, y de todas las monjas todas se casaron menos ella, gracias a Dios. Cuando finalmente Lutero, más por la obligación de poner el ejemplo que por amor por Catalina, se casó con ella, al principio, hermanos, decía, lo único que cambió en mi vida fue que cuando me voltó en la cama veo unas trenzas rubias que antes no estaban allí. Pero cuando se enamoró de ella, cuando la amó, fue otra cosa. Tuvo 6 hijos y 11 adoptivos, hijos de hombres martirizados por la Reforma. En alguna ocasión Catalina se enfermó y Lutero le dijo a Dios: Señor, no me la quites, no me la quites, yo la necesito, tú me la diste, la necesito a mi lado. Recuerdo a mi hermana Mari Carmen, cuando mi hermano Sergio tuvo problemas de cáncer en el cerebro. Dice la hermana, y lo dice con lágrimas en los ojos, dice: yo me arrodillé y le dije a Dios: Señor, no me lo quites, lo necesito, mis hijos lo necesitan, están chiquitos, ten misericordia de mí. Dice, y Dios me oyó. Así es que Lutero sabía de lo que hablaba cuando mencionaba este asunto. Sin embargo, el enamoramiento dura de 6 a 12 meses, a lo sumo 36, después de lo cual la relación termina o se transforma. Se transforma de la ilusión a la realidad, de la idealización a la aceptación. Pero regresando a nuestro texto, pese a la infidelidad de Israel, el Señor promete restaurar su pacto matrimonial con él. Dice que se desposará con su pueblo en justicia, en juicio, benignidad, compasión. Justicia alude a la idea de rectitud, lo que trae a nuestra mente las palabras de San Pablo en Filipenses 4:8, cuando decía: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo el buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Juicio alude a la bendición de la mediación divina en la búsqueda de la restauración de la paz, como Sara, que apeló a Dios para que mediara en el conflicto que tenía con Abraham y con Agar. Bonhoeffer dice de hecho que realmente todas estas relaciones cristianas deben ser triangulares, indirectas, a través de Cristo. Puede parecer sorprendente, pero Bonhoeffer dice: usted no debe amar directamente a su esposa, o a su esposo, o a sus hijos. Tiene que ser una relación triangular, es a través de Cristo. Y solo amando a través de Cristo podemos amar a un ser humano con defectos. Podemos aceptar las cosas difíciles de aceptar. Entre mi prójimo y yo está Cristo. Por eso no me es permitido desear una comunicación directa con mi prójimo. Solo Cristo puede ayudarte, solo Cristo puede ayudarme a mí. Esto significa que debo renunciar a mis intentos apasionados de manipular, forzar, dominar a mi prójimo. Mi prójimo quiere ser amado tal como es, independientemente de mí. Benignidad, por su parte, significa gracia, que tiene 3 significados: fuerza, amor y constancia. La gracia es la fuerza de un amor constante, es la constancia de un amor todopoderoso. Pero si se desconecta del pacto, simplemente se sentimentaliza, se convierte en algo abstracto. Y finalmente, compasión alude a un amor que nace de las entrañas, que nace del alma misma. Estos dones son las dotes nupciales, los regalos de la novia, atributos divinos con los que la hace suya. En otras palabras, Dios materializa una atmósfera de amor con sus dones, y por tal motivo, el amor de Dios por su iglesia es el marco de todo matrimonio. Al decir: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice que el amor de Cristo es el parámetro de nuestras relaciones de pareja, y que los rasgos del amor de Cristo deben reproducirse en nuestras relaciones. Esos rasgos son, primero, la generosidad. Según Filipenses 2, del 5 al 6, la generosidad de Cristo se materializó en su entrega por nosotros. Cristo no nos dio,
Cristo no nos da, Cristo se da por nosotros. Y si recordamos en Filipenses 2, una de las páginas cristológicas más sublimes del Nuevo Testamento, cuando habla de lo que Cristo hizo, las múltiples formas reflexivas nos demuestran que decidió hacerlo, por lo cual Dios lo exaltó. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor no se aferró a su gloria que tenía en el cielo, renunció a ella para encarnarse, se compadeció de nuestra condición caída y lo hizo mostrando una generosidad sin paralelo en el universo. El segundo rasgo del amor de Cristo es la humildad. La distorsión del amor no anula el propósito divino de satisfacer por medio de él las más hondas necesidades que los seres humanos tenemos. Ha sido diseñado para hacernos más felices juntos de lo que éramos separados. Consciente de esta realidad, Bonhoeffer escribió: cuando el marido se le llama cabeza de la esposa y luego dice como Cristo es cabeza de la iglesia, algo del resplendor divino se refleja en nuestras relaciones terrenales y debemos reconocer y honrar este reflejo. La dignidad que aquí se atribuye al hombre no radica en sus capacidades o cualidades, sino en el cargo que se le confiere. La esposa debe ver al esposo revestido de una dignidad, pero el esposo debe ver esa dignidad como un asunto de responsabilidad. Bonhoeffer escribió esto siendo soltero. Tenía 39 años, su novia tenía 21. No era saltacunas, era una mujer consciente de con quién se quería casar. Pero Bonhoeffer era sospechoso para el régimen nazi de haber pastoreado a los que le pusieron una bomba en el búnker a Hitler, a Manfred von Stauffenberg, a Oster, el general, varios líderes militares que conspiraron y le llevaron una bomba al búnker al Führer. Se tenía la sospecha de que él pudo haberlos pastoreado, aconsejado, y estuvo en una cárcel, pero hubo un bombardeo en Berlín que permitió que se descubrieran documentos archivados que probaban que sí, Bonhoeffer había pastoreado a los conspiradores. Después él dijo por qué lo hizo. Él le dijo a un compañero de prisión que era italiano, le dijo, ¿por qué? Le preguntó, tú eras intocable para Hitler. Tu abuelo, el papá de tu madre, fue capellán del Kaiser Guillermo. Tu padre es rector de la Facultad de Psiquiatría en Tubinga. Eras intocable. ¿Por qué te metiste en esto? Y él dice, yo tuve que preguntarme cuál era mi deber como pastor. Pararme en la esquina, viendo que un loco trae un carro y que anda atropellando a la gente, y esperarme a que mate a otro para correr y decirle a su familia, estoy con ustedes, voy a llorar, o quitarle el carro al loco si lo puedo hacer. Yo sabía que tenía que hacer algo. Para no hacer larga la historia, pues cuando se supo que sí estaba implicado, lo mandaron a un campo de concentración en Polonia. Y 19 días antes de la rendición de Alemania, es decir, los soviéticos ya estaban a las puertas de Berlín, Hitler manda un verdugo que lo ejecute en Polonia. A Hitler le gustaba que sus enemigos los colgaran con cuerdas de piano y grabaran la escena para su recreación personal. Cuando fueron por él, Bonhoeffer le dijo a su compañero de cárcel, le dijo, es el fin, pero para mí es el principio. Y mientras esperaba casarse con María von Maya, se llamaba, le escribió una carta estas palabras. Después la mujer migró a Estados Unidos y publicó las cartas que Bonhoeffer le mandó y fue un hit editorial. Vale la pena leerlas, vale la pena, búsquelas, hay PDF, vale la pena leerlas. Bueno,
La disposición al sacrificio nos lleva a entender que en Cristo fue hasta las últimas consecuencias en su amor. Hace unos años se congregaba entre nosotros una mujer brasileña de Río, quien tenía un amigo, un hermano en la fe que era militar, y decía, el hombre tenía un problema renal muy serio, muy crítico, urgía un trasplante de riñón. Era militar y lo mandaron a una base que está en la Amazonía, en el Brasil profundo, y dice, y se le complicó la vida allí, y era urgente un trasplante de riñón. Conoció a una mujer indígena, dice, y se enamoró de ella, se casó con ella, y cuando el hombre estaba grave, la mujer le dijo, pues que haga pruebas, y si somos compatibles te doy un riñón. Y dice, era compatible, y fueron de la mano al hospital. Imagínese usted, para vivir con los riñones de ella. Cristo no nos dio un riñón, hermanos, se dio a sí mismo, estuvo dispuesto al sacrificio. Hay una tercera y última idea en este pasaje. Estamos hablando de los elementos de un pacto renovado, y el último es un cimiento de fidelidad. Dios dice a su pueblo, te desposaré conmigo en fidelidad. Fidelidad es una palabra interesante, la palabra es emuná, de ahí viene la palabra amén, que significa así es. Tiene la idea de ser fuerte, de ser permanente. Se utiliza incluso en el Nuevo Testamento para decir algo enfático, donde Reina Valera dice, de cierto te digo, el Señor Jesús dice, amín, amín, lego aftú, de cierto, amén, amén te digo, es algo cierto, es algo verdadero lo que te estoy diciendo. Pero regresando a nuestro relato, la infidelidad de la mujer de Oseas es una imagen de la infidelidad del pueblo de Dios. La relación estaba en peligro, pues la fidelidad no tiene sustitutos, pero siendo honestos, ninguna tentación produce más problemas a los varones que el sexo, sea la insatisfacción, fantasías secretas o infidelidad consumada. El impulso sexual es nuestro tendón de Aquiles. Tan es así, me sorprendió, hermanos, encontrar, creo que fue Sócrates quien dijo que había en el mundo pagano, no estamos hablando de judíos, en el mundo pagano, hombres que llegaban a la última etapa de su vida y decían que le daban gracias a los dioses porque les había liberado de la esclavitud de la libido. Decían, es un tirano cruel, dice, que te encadena y te persigue toda tu vida. Dice, cuando llegas a la etapa en que eso ya pasó a la historia, dice, le dan gracias a los dioses porque finalmente pueden vivir una vida más sosegada. Siendo honestos, es el desafío más grande para los seres humanos, para los varones. Pero para el Señor Jesús, no cometerás adulterio, no solo se ocupa de la fidelidad o del sexo, su verdadero interés está en el matrimonio y su integridad. Ciertamente el Señor condenó al adulterio y lo hizo de tal forma que es una de las conductas que son dignas de la condenación eterna. 1 Corintios 6, ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos, lo que nos lleva a una pregunta, ¿por qué es tan malo el adulterio? Históricamente hablando, ha habido personas que han respondido a esta pregunta, como Emmanuel Kant, quien decía que es malo porque reduce al hombre al nivel de la bestia, que a mayor pasión corresponde mayor irracionalidad. Pero no podemos estar de acuerdo con él, porque tanto los impulsos con los que Dios nos dotó como la inteligencia vienen de Dios. Debe ser algo bueno porque Dios nos lo dio. Y si usted recuerda, cada vez que Dios hacía algo decía que era bueno,
Y cuando hizo al ser humano dijo, es bueno en gran manera. Dios levantó el pulgar y dijo, es bueno en gran manera. Así es que Dios nos creó así. No puede ser la razón. Tomás Aquino decía que el adulterio es malo porque los que adulteran no quieren engendrar hijos. Pero hay gente que busca los hijos fuera del matrimonio que no puedo tener dentro de él. Tampoco va por allí. Pero creo que el Señor censura el adulterio por otras razones. Creo que el Señor censura porque a final de cuentas el adulterio representa la mayor amenaza para el matrimonio. El adulterio tiene que ver esencialmente, hermanos, con el tipo de persona que queremos ser, porque en el interior de cada hombre hay dos impulsos. Uno que quiere ser fiel y leal al pacto y otro que busca el éxito y la realización, alentados por la cultura y por las circunstancias. Este es un foco rojo. Los momentos en que los hombres somos más propensos a ser infieles son los momentos de desempleo, de depresión, de crisis de relaciones. Somos más vulnerables. Y encuentra unos ojitos que le parpadean, pues es bien fácil que la persona se complique la vida. Todo hombre tiene dentro de sí esta lucha, una decisión profunda, no solo en cuanto al sexo, sino en cuanto al tipo de persona que queremos ser y a los significados y propósitos de la existencia humana. Como conclusión, Dios dice por medio del profeta que la meta de la renovación del voto nupcial es la intimidad. Te desposaré conmigo en fidelidad y me conocerás. Bien se ha dicho que para amar al hombre debemos conocerlo, pero para conocer a Dios debemos amarlo. Reconocer a Dios no es conocerlo todavía. Los que no aman a Dios ni siquiera lo conocen como Él es: sabiduría suprema, bondad, poder, el creador, el preservador, el autor de todo lo bueno, el gobernante del mundo, el redentor del hombre, el que retribuye generosamente a los que le sirven y juzga a los que se rebelan contra él. Los que no aman a Dios no pueden conocerlo realmente. Pero conocer a Dios es más que esto. Es saber por experiencia que Dios es bueno y que este Dios se da a conocer a quien le ama mientras medita en Él, lee su palabra, habla con Él, lo adora y lo obedece. Al iniciar, hermanos, nuestra reflexión, dijimos que los matrimonios largos son producto de votos que se renuevan constantemente. Alguien escribió un pensamiento que me gusta mucho al respecto y dice: el matrimonio con una visión a largo plazo tiene la convicción de que nada ni nadie podrá separarnos, que lucharemos juntos contra cualquier obstáculo que se nos presente, que si el barco hace agua, haremos el achique, que redefiniremos nuestras metas personales si salen de la línea, que compartiremos el liderazgo en el mantenimiento y renovación de nuestro matrimonio, que renovaremos nuestro matrimonio si vemos que se está anquilosando, que si peleamos mucho o poco, aprenderemos más bien a pelear mejor, que aceptaremos las debilidades del otro que no puede cambiar y cuidaremos el uno del otro hasta que seamos ancianos. Esta clase de compromiso no se hace una sola vez, se hace una y otra vez a lo largo de la vida. Nos aferramos a ella durante las oscuras noches del alma que ocurren en casi todas las parejas, en los momentos en los que nos cuesta trabajo sentir amor, pero la promesa nos mantiene unidos. Recuerdo, hermanos, y termino con esto, una escena de la película El violinista en el tejado. Una pareja de judíos rusos, campesinos, que, bueno, están en un mundo complicado. Y hay una escena en la que la pareja, los padres, están en la cama y el hombre le pregunta a la mujer: ¿me amas? Fulano, ordeño tu vaca, le doy de comer, lavo tu ropa,
te cocino, yo sé que haces todo eso, pero ¿me amas? Cuido a tus hijos, los traje al mundo y la mujer empieza a hacer todo lo que hace. Sí, yo sé que haces todo eso y te lo agradezco, pero ¿me amas? Y la mujer termina diciendo, creo que sí. Hermanos, hay momentos en los que no es fácil sentir el amor, pero no es un asunto de los sentimientos, es de la voluntad. Y entonces el voto nos hace mantenernos fieles. En este día, hermanos, el mundo celebra al papá en un entorno comercial. Los cristianos tenemos que hacerlo en un entorno bíblico y recordar aquello a lo que nos llama Dios. Cuando un varón se somete a Dios, es muy fácil que la esposa se someta a él. Es muy fácil que se someta a él. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque nos permite recordar tus promesas, tus enseñanzas, tus demandas. Te bendecimos por esto. En Cristo Jesús.